Buenas tardes, chavos. En esta ocasión, bueno, en esta tarde voy a empezar con un ejemplo directamente de lo que viene siendo la excitación en la base. Como lo vimos en la clase anterior, o en el video anterior más que nada, fue donde les expliqué más o menos a grandes rasgos cómo se desarrolla toda la teoría de esta forma, de lo que viene siendo este tipo de movimiento, de esta vibración que se presenta, que es muy común en las industrias, y incluso les voy a mostrar un ejemplo para que les quede mejor entendido, que es por ejemplo lo que viene siendo un ejemplo en la vida real que todos experimentamos. En este caso vamos a resolver el ejemplo 1. Dice un ejemplo común de movimiento a la base es el movimiento de un solo grado de libertad, en este caso de un automóvil, conduciendo sobre un camino, como se indica en la figura. Chequen cómo en esta parte, más o menos, si hiciéramos el modelo a grandes rasgos, imaginando que este es el auto, la masa, el sistema de suspensión, que viene siendo, obviamente, lo que son los amortiguadores y los resortes, y en este caso va directamente sobre una carretera, que más o menos lo que menciona es que tiene una aproximación sinusoidal, como lo maneja en esta parte. Si el camino, la superficie del camino, déjalo acercar un poquito, tiene una aproximación sinusoidal que provee un movimiento de desplazamiento a la base. En este caso pues ya nos plantea lo que viene siendo la ecuación, más o menos la de entrada, como lo vimos anteriormente, y aquí nos lo da. Punto 1 viene siendo la amplitud, en este caso seno de omega bt, omega b viene siendo la frecuencia de la base por t. Entonces aquí nos pide una condición, dice determine el efecto a una velocidad de 20 km por hora, la amplitud del desplazamiento del automóvil, así como el efecto de la masa de este. En este caso, fíjense, vamos a tener dos consideraciones: una, la masa del automóvil; otra, el efecto que va a tener la velocidad. Obviamente pues son dos consideraciones que tenemos que tener. Esto es bien importante a la hora de lo que viene siendo el diseño de los sistemas, que para el control de la vibración. Y importante, digo, en este caso es muy importante, porque a partir de ahí es cuando se diseñan, o directamente se diseñan, se modifican y se mejoran directamente aquello a lo que va a estar sujeto a lo que va a estar sujeto directamente a este tipo de vibración. Entonces obviamente es importante el estudio, y en este caso vamos a hacerlo a estas condiciones que nos lo menciona, asumiendo que la suspensión provee una rigidez, en este caso la K del resorte de 4 por 10 a la 4 newton entre metro, y un amortiguamiento de 20 por 10 a la 2 newton por segundo sobre metro. ¿Sí? Entonces en este caso son algunas de las condiciones que vamos a estar manejando. En este caso aquí le digo, vamos a empezar a desarrollarlo. Por ejemplo, entonces vamos a ver, aquí vamos a plantearlo. Vamos a plantear directamente la ecuación, ¿cuál? La que vimos anteriormente. En este caso, para determinar el efecto de la velocidad y la amplitud del automóvil, primero tenemos que calcular, primero que nada, ya tenemos directamente la frecuencia de entrada, que viene siendo la omega b. La vamos a calcular. Esa tiene una consideración especial que les voy a mencionar ahorita. Entonces, primero que nada, también tengo que determinar quién viene siendo la omega n, o cual la frecuencia natural del sistema, en este caso del automóvil. Aquí ya no lo dice, tenemos la K, que ya no lo mencioné. Y algo interesante, que en este caso no lo mencioné en la parte superior, era que vamos a hacer el estudio que en este caso el auto pesara 1007 kilogramos. En este caso es parte esta masa está específicamente seleccionada por parte del problema, por parte del ejercicio, para que vayamos dando, en este caso vayamos viendo más o menos cómo se va a comportar. A estas condiciones ideales vamos a utilizar en este caso una masa de 1007 kilogramos. Se supone que se maneja como si fuera un auto deportivo, más o menos, que pues obviamente son un tanto ligeros para poder alcanzar las velocidades que se tienen. ¿Sí? Entonces en este caso determinaríamos lo que viene siendo la omega n, o la frecuencia natural, como ya lo conocemos de las clases. Aquí nos indica que nos da aproximadamente 6.303 radianes sobre segundo, o que se aproxima a 1 Hz si hiciéramos la conversión en este caso. Ahora, ya que tenemos la omega n, hay que determinar ahora, ver cómo vamos a determinar quién, omega b, que viene siendo la frecuencia de la base. ¿Sí? Entonces para determinar, vamos a verlo aquí, para determinar la frecuencia de entrada, vamos a analizar la figura anterior. Fíjense que en este caso el camino nos indica, en este caso la figura indica que tiene una longitud de onda más o menos entre
En este caso lo indica que pues tiene lo que viene siendo el camino tiene una aproximación senoidal entre pico y pico de las ondas, maneja que tiene una longitud de onda de 6 metros. Esta la podemos utilizar ¿para qué? En este caso para calcular lo que viene siendo la omega b, o en la omega b, que viene siendo la frecuencia natural la frecuencia de excitación. Pero vamos a tener que hacer una consideración especial, dado que nos dan lo que viene siendo la frecuencia natural. En este caso, perdón, la longitud de onda. ¿Cuál era? Si recuerdan de sus clases de química, la longitud de onda la podíamos representar nosotros como lambda, en este caso. Y hay una consideración, en este caso podemos encontrar la formulita que nos dice que la frecuencia es igual a ¿quién? A la velocidad entre la longitud de onda. Como en este caso aquí tenemos lo que viene siendo la longitud de onda, aquí ya la conocemos. B no lo conocemos porque B es la que vamos a estar variando dependiendo del análisis que queramos hacer o las condiciones a las que queramos estudiar el dicho problema. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a hacer algunas consideraciones variando la velocidad para que vean cómo influye esto. Y obviamente pues ustedes lo han experimentado a la hora de que si van más rápido o más lento en un auto, pasan por un pozo, y pues obviamente ustedes saben lo que viene siendo los efectos que esto se produce. Entonces de aquí nosotros ya podemos encontrar directamente esta relación para la siguiente fórmula que vamos a utilizar, que en este caso viene siendo que la omega b la podemos calcular. Esto pues ya lo deben de saber ustedes, que se calcula de 2pi por la frecuencia. En este caso la frecuencia ya la podemos calcular, perdón, la podemos calcular de esta forma, como ya lo hicimos anteriormente. Aquí toda esta parte es lo que viene siendo el acomodo de las unidades, entonces lo voy a explicar así a grandes rasgos. En este caso tenemos 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia, ahora sí tenemos esta relación que es b, que va a ser la que vamos a variar entre 6 metros. Entonces aquí lo único que hicimos es la conversión, donde en este caso los 6 metros, como yo requiero la velocidad por lo general me la dan en kilómetros por hora, entonces en este caso voy haciendo las relaciones donde un kilómetro pues son 1000 metros, aquí me faltó poner los metros, disculpen, para cancelar lo que venía haciendo en esta parte, las unidades, a la hora de hacer también el cambio de la hora con la hora, segundos y fíjense como en este caso, al final estos son 2pi radianes. Recuerden que como en este caso estamos trabajando con frecuencias angulares, son 2pi radianes. Al final, después de hacer todo el acomodo, lo que viene siendo esta parte, nos queda una relación de 0.2909 radianes por segundo multiplicado por b, que en este caso viene siendo la velocidad. ¿A qué velocidad? Les digo, dependiendo de a cuál vayamos a estar haciendo nosotros el estudio. En este caso, el problema nos lo pide en la parte superior. Aquí nos dice que nos pide hacerlo a 20 kilómetros por hora. Por lo tanto, nosotros al hacer directamente los cálculos podemos llegar a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hacemos la multiplicación de los 0.2909 por 20 y llegamos a que es que en este caso la frecuencia de entrada tiene un valor aproximado, o en este caso de 5.818 radianes sobre segundo. ¿Para qué nos va a servir esto? Obviamente para los siguientes cálculos que vamos a hacer. Entonces esto ya lo podemos nosotros meter directamente para utilizar las fórmulas que que hicimos o que estuvimos desglosando en el video anterior, que en este caso, por ejemplo, aquí nos sirve para calcular la relación de frecuencias. Y recuerden que en este caso R era igual a omega b entre omega n, o la frecuencia de entrada sobre la frecuencia natural del sistema. Entonces en este caso aquí nos da una R de 0.923. En este caso es un valor que podemos nosotros utilizar vamos a utilizarlo de hecho para los siguientes cálculos que vamos a hacer. Además también vamos a calcular lo que viene siendo la relación de amortiguamiento. ¿Se acuerdan que era la Z o el gusanito que le decían en algunos otros grupos anteriormente? Las chicas más que nada. Además le digo, la relación de amortiguamiento, como en este caso lo podemos calcular con los valores que tenemos. Recuerden que había varias formulitas para calcular la Z. En este caso vamos a utilizar directamente los valores que ya tenemos, el amortiguamiento, la K directamente que nos dan, y la masa directamente, la masa del sistema, ¿sí? O en este caso del automóvil.
Si hacemos los cálculos, aquí le digo, no es más que sustituir directamente la fórmula, obtenemos un valor de 0.158. ¿Sí? En ese caso le digo, estos dos parámetros ahora sí ya los puedo utilizar ¿para quién? Para calcular la transmisibilidad del movimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, recuerden la gráfica anterior, este es el mismo PDF incluso. Si nosotros checáramos en la gráfica anterior, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una de 0.158, una relación de amortiguamiento 0.158. Chéquenle, por ejemplo, como lo que lo indica 0.158 a valores más altos, obviamente que indica que tiene un amortiguamiento mucho más grande. Lo hago un poquito más largo. Tenemos una parte mucho más grande. Entonces, en este caso, si hacemos lo que viene siendo el análisis directamente de lo que viene siendo la gráfica, tenemos un valor que se va aproximando directamente. Si se fijan, mientras más pequeño se va haciendo el amortiguamiento, va teniendo un pico mucho más grande, que indica que va a tener en este caso, un movimiento más grande. Eso sería lo que se traduce. Entonces, cuando hagamos los cálculos, vamos a continuar, van a ver más o menos cuál va a ser directamente la repercusión de pasar, por ejemplo, la repercusión directamente del bache que va a producir, y sobre todo cuál va a ser, por ejemplo, en este caso, la amplitud que experimentarían directamente los ocupantes del auto, como lo dice el problema. Entonces, en este caso, ahora sí vamos a utilizar lo que viene siendo la transmisibilidad del movimiento, que es para eso la vamos a utilizar. Vamos a ver aquí. Entonces, en este caso, por la transmisibilidad del movimiento, vimos que era esta ecuación. Si recuerdan que era una ecuación adimensional, ¿sí? Y aquí ya vamos a utilizar directamente los valores. Aquí, esta es una relación que en ese caso es una relación entre la amplitud de X. Esto es algo que no les había mencionado anteriormente, que se me pasó. Disculpen, en este caso hago la corrección. Donde X viene siendo la amplitud del sistema, en este caso, ¿cuál? El auto. Y Y viene siendo la amplitud que se genera directamente, ¿cuál? En la fuerza de entrada, directamente la amplitud que experimenta lo que viene siendo aquello que está produciendo lo que viene siendo la vibración en la base. Esta nos va a servir, ¿por qué? Porque en este caso esta amplitud la conozco. ¿Cuál es? En este caso son estos punto 2, en este caso que es punto 1. Si nos vamos más arriba, realmente es esta. Y viene siendo la amplitud con la que llega en este caso la fuerza o la ecuación directamente de excitación, en este caso el sistema o aquello que está excitando a lo que vamos a estar haciendo el análisis, ¿sí? Entonces, en este caso, eso les digo, es algo que se me pasó en el video anterior mencionárselos directamente. En este caso hago la corrección. Entonces, si se fijan, a mí el que me interesa viene siendo la X, que viene siendo la amplitud que va a experimentar el auto. Entonces, de aquí yo puedo hacer el despeje. ¿Cuál? Para encontrar la amplitud que experimenta el automóvil. De nuevo, el automóvil, su amplitud es la X. La Y viene siendo la amplitud de la excitación externa que tiene el sistema. En este caso, la amplitud directamente del bache por el que está pasando el automóvil, ¿sí? Entonces, vamos a ver. De aquí, pues eso obviamente está sencillito. Para esta parte, hacemos directamente el despeje. Entonces, en este caso, ahora sí, para encontrar la amplitud que experimenta el automóvil, hacemos el despeje nada más de lo que viene siendo. Entonces, ahora sí, la amplitud del automóvil viene siendo la amplitud de la excitación de entrada, por ahora sí, directamente ya hacer lo que viene siendo los cálculos directamente con la transmisibilidad del que experimenta. Aquí sería más que nada sustituir, está sencillo esto, directamente sustituir aquellos valores que tenemos. En este caso, ahora sí, punto 1, que viene siendo la amplitud de la excitación de entrada, por ahora sí todos los parámetros de Z, R directamente. Y fíjense cómo aquí nos arroja un valor. Amplitud viene siendo, obviamente en este caso son 0.03. Si recuerdan en el inicio estábamos manejándolo en metros. Entonces al final digo, si nos achutáramos toda esta parte, esto serían 0.0319 metros. ¿Qué indica esto? Que esto, entonces en este caso vamos a verlo aquí textualmente.
Esto indica que a una velocidad, fíjense lo importante que es esto, que a una velocidad de 20 kilómetros por hora y pasando por un bache de 1 centímetro en este caso, lo que en este caso lo experimenta el chasis, en este caso el automóvil lo tomaría como si este fuera de 3.20 centímetros, fíjense, aproximadamente, que acá nos dio 3.19, aquí lo estamos cerrando a 3.20, y por lo tanto los ocupantes del automóvil también. ¿Qué indica? Entonces fíjense, directamente a esta velocidad, a 20 kilómetros por hora, pasando por un bache de 1 centímetro, lo que viene siendo el chasis, en este caso lo asimila y lo transmite directamente hacia el automóvil, y de ahí obviamente lo experimentan también los ocupantes del auto como si fuera de 3.20. ¿Qué indica? Fíjense que en ese caso lo que viene siendo el chasis lo amplificó prácticamente. En ese caso obviamente eso sería no deseable, porque pues no queremos directamente que eso nos quite confort a la hora de estar desplazando los automóviles, pero le digo, pues en este caso es más o menos lo que estaría generando. Entonces en ese caso chequenle cómo cómo estaría produciéndose con un pequeño bache, directamente por transmisibilidad de la base. ¿Qué es lo que haría? Amplificar directamente lo que viene siendo, aunque no es mucho, chequenle, bueno, a simple vista, que es de 1 centímetro, nosotros lo experimentaríamos como si fuera un poco más profundo. ¿Por qué? Pues directamente por la excitación que presenta la base en ese caso. Entonces aquí voy a hacerles algunas cosas. Vamos a ver en este caso, les voy a mostrar una pequeña tabla, que en este caso va a ser interesante para que ustedes la analicen, donde por ejemplo en este caso fíjense, esta tabla lo que muestra son varios desplazamientos. ¿Cuáles? En este caso los desplazamientos, aquí nos lo menciona, son 2 autos distintos ahora. El primero, que es el del ejemplo, que en este caso vamos a considerar el auto 1 con una masa de 1007 kilogramos y una relación de frecuencia obviamente R1, mientras que el otro auto en este caso sería un auto mucho más pesado de 1585 kilogramos aprox, y obviamente también una relación de frecuencia. Fíjense cómo en este caso, si hiciéramos el estudio de lo que viene siendo, vamos a un poquito más, en este caso vamos a manejarlo ahí, ¿sí? En este caso fíjense a diferentes velocidades cómo se va comportando. En este caso, ¿qué es lo que se va generando? Fíjense, aquí tenemos el estudio original, que en este caso aquí quedamos que a 20 kilómetros por hora el auto que analizamos tuvo directamente una transmisibilidad de movimiento de 3.20 centímetros. Ya sería el que experimentarían las personas. El segundo auto directamente experimentaría, fíjense, 2.32, en este caso sería mucho menor. Bueno, en este caso no mucho, ¿verdad? Sería un poco menor de 2.32. ¿Qué indica eso? Fíjense que pues tenemos varias características, ¿no? Uno que viene siendo, alguna de ellas viene siendo que tiene mayor masa el segundo auto, por lo tanto pues no va a brincar tanto. En este caso, si hacemos la consideración de a otras velocidades, por ejemplo a 28, aumenta mucho más lo que viene siendo la frecuencia de entrada, aumentan las frecuencias. Pero fíjense, en este caso, como iba mucho más rápido, presentó lo que venía siendo una disminución, ahora sí notoria. ¿En qué? En las transmisibilidades o las amplitudes que iba a estar experimentando las personas. ¿Por qué? Obviamente porque a mayor velocidad va a experimentar directamente menos amplitudes. Fíjense, está interesante esta parte. Y pues obviamente yo creo que ustedes lo han experimentado, que cuando a la hora que van les llega a tocar directamente un bordo o un pozo en este caso, mientras más rápido van, pues obviamente lo pasan mucho más rápido. Y no se siente tanto directamente. ¿Por qué? Porque en ese caso no tuvo una transmisibilidad del movimiento o una fuerza transmitida a lo que vienen siendo los ocupantes, pues mucho mayor. Entonces está interesante esta parte, para que vean más o menos que que vean cómo hemos aterrizado lo que vimos anteriormente a un problemita que tiene una aplicación un tanto en la vida real. Entonces, les digo, aquí estamos utilizando datos ideales. ¿Por qué? Les digo, pues es un análisis, pero esto sí es muy importante, porque obviamente ya a la hora que se hacen los diseños y las correcciones y cosas de ese estilo, sí se tienen en cuenta lo que vienen siendo estudios de estos. ¿Para qué? Para analizar más o menos cuáles vienen siendo los que vendrían siendo las transmisibilidades que puede haber. Por ejemplo, fíjense en este caso aquí, ¿y qué es lo que buscan? Obviamente, pues si se fijan, los automóviles actuales
pues van teniendo desarrollos mucho más sofisticados de todo su sistema de amortiguamiento, todo su chasis y toda la parte de esas que importan bastante directamente del automóvil. ¿Para qué? Para producir mayor confort directamente y seguridad a los ocupantes. Digo, y hay una parte que se llama control de la vibración, que es también otro estudio muy importante y donde mezclan ambos, que viene siendo el control específico aplicado a las vibraciones. Está bien interesante también toda esa teoría, pero digo, en este caso pues no vamos a ver nada de eso. Digo, no alcanzaríamos. Más que nada conozco un poco del tema, pero pues de eso ya está fuera directamente el objetivo del curso. Entonces les digo, este sería el ejemplito o número 1 que estaría aplicado ya con lo que vimos anteriormente, y espero pues les haya quedado un poco claro. Les voy a compartir el documento ya saben también, para que lo tengan y les pueda servir. Pueden checar el video para si tienen alguna duda, e igual también si tienen más dudas o algo, pues me contacten para hacer lo posible en ese caso por aclararle la duda. Muchas gracias.